Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo estamos el día de hoy? Ajá, muchachón, felicidades, ¿cómo estás? Te saludo, un abrazote, no sé si estás en los Estados Unidos o estás en tierra catracha. Un abrazote. Gracias, amigo, un placer saludarte siempre. Espero verte pronto, si es que estás en Honduras cuando le vaya a apoyar por allá, porque ahora sos un viajero. Hola, hola. Estoy tratando de conectarme por el Facebook. Para quienes se van conectando, bienvenidos. Hoy vamos a hablar vamos a aprender cómo poner límites. Estoy aquí con algunas. Perdón, tenía cerrada la cámara, por eso no me podían ver aquí por el Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos por el Facebook a través de la página de la Comunidad Internacional de Líderes y por el Instagram en la página de Flavia Varela Coach. Estoy esperando que mi invitada, como siempre mi compañera fiel, Liliana Geber, se conecte con nosotros para esta charla del día de hoy. Hola Gaby, un abrazote, gusto de saludarte y de verte y de tenerte siempre por acá. A mi amiga Lili. Lili, si estás por ahí, ya te mandé la invitación aquí por el Instagram, no sé si te puedes conectar. Te mandé la invitación por el Instagram, Lili. Vamos a ver. Si Lili se conecta. Hello. Ahora Hola. sí, ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenida. Hola Adriana, hola Kevin, bienvenidos, qué gusto verlos y tenerlos por acá. Un abrazote hasta allá, hasta mi tierra querida Honduras. Bienvenida Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenida, gracias por Sí, esperarme. fíjate que te comento, no sé si ya te conectaste al Facebook, porque también estamos en el Facebook, por el enlace que te mandé. Sí, recuérdame que tengo que hacer ya me Ya me aparecen conecté, aquí, tengo que le pongo agregar. en silencio aquí al, Estamos, bendito Dios, que logramos, porque les cuento que es mi primera vez en la que yo estoy, por decir así, soy la directora ejecutiva del programa, del Detrás Bambalinas, y también estoy viendo las luces, viendo la cámara del Instagram, la cámara del Facebook, así que les pido disculpas y su comprensión, y gracias por su apoyo, por estar aquí. Voy a activar también los comentarios en el Facebook para poder leerlos. Bienvenidos a todos los que se van conectando. El tema de hoy es aprendiendo a poner límites y como mi invitada especial tengo a Liliana Geber, ella es consejera y es la creadora de Inspirar by Lili. Pueden visitar su página en Instagram y en el Facebook está como Inspirar by Lili, ¿verdad? Ella da mensajes positivos a través de dibujitos muy creativos y muy lindos, por cierto, y también hace mini tazas. Entonces, tazas decoradas con los dibujitos y con mensajes, por si quieren tazas personalizadas, ya saben, contactan a Lili para hacer un regalito especial a esos seres que también. quieran.
Y quieren especialmente ahora. demostrarme su amor y su cariño. Siempre, nunca sobra un detalle para recordarle a las personas cuánto las queremos. Sí. A los que están conectados, díganos por favor si nos escuchan bien. Parece que sí. ¿Quién más se nos unió? Francisco. Bienvenido, Francisco. Bienvenidos a todos los que se han conectado. Bueno, como les decía, para los que se les hace más cómodo y mucho más fácil conectarse por el Facebook, pueden unirse a la página de la Comunidad Internacional de Líderes de Honduras y ahí también van a ver la transmisión. Pueden compartir y, bueno, Lili, si quieres para no hacer esperar a los que ya están conectados, Bueno, podemos iniciar con nuestro tema de día de hoy. listo, sí. A empezar hablando de aprendiendo a poner límites. Bueno, para quienes no se han conectado, en los lives anteriores hemos estado hablando de diversos temas, ¿verdad, Lili? Hablamos acerca del maltrato, cuando estamos en relaciones abusivas, ¿cierto, Lili? Sí, correcto, cuando hemos tenido que lidiar con relaciones tóxicas, cómo hacerlo y no morir en el intento. Exacto, de las señales, de cuando estamos, cómo identificar a personas tóxicas cuando estamos en una relación tóxica. Y bueno, todos estos temas, si se dan cuenta, giran en torno al tema de la autoestima. Y el live pasado estuve platicando acerca de cómo sanar nuestra autoestima. Y entonces les hago una recapitulación de todo lo que hemos estado hablando porque todos los temas se relacionan. Todo parte de una sana autoestima. Si ganamos nuestra autoestima, vamos a poder mejorar en todas estas áreas. Y por eso hoy estamos hablando acerca de cómo poner límites. Creo que es una de las cosas que más se nos dificulta a todos, sobre todo los que nacimos, creo, alrededor de los 60, los 70 y los 80, por ahí, nuestros patrones de crianza. Sí, no sé si fue tu caso también, porque creo que a nivel de Latinoamérica son muy parecidas los patrones de crianza, donde te decían, usted cállese, usted aquí va a hacer lo que yo digo y punto, porque yo soy su mamá, porque yo soy su papá, porque yo soy su abuelita, porque yo soy su tío. No sé cómo te decían a ti cuando estabas niño, si te decían eso. Si te lo Sí, decían a ti, claro, claro que sí, sí, yo creo que eso forma parte de la crianza, que a la vez también tiene sus cosas buenas, ¿no? Porque si nos vamos al otro extremo, hoy en día, mejor dicho, no te dejan ni hablar. Entonces yo creo que se trata es de guardar como un balance, ¿no? Entre poder comunicar de una manera asertiva lo que necesitamos de los demás, no importa la posición de poder que tengamos o autoridad sobre las demás personas. En ese caso serían los padres sobre los hijos, ¿no? Que en esa época no nos dejaban tanto ni opinar ni decir, era lo que nos instruyeran a hacer y punto, ¿no? sí, así es. ¿Y por qué traigo este tema a colación? Porque entonces de adultos se nos dificulta tomar decisiones, se nos dificulta ponerle límites a los demás y decir que no o decir, ok, permítame, usted me está faltando el respeto, porque está esa vocecita interior de mamá y de papá diciendo, respete a sus mayores, porque, o sea, en aquel entonces los mayores sí nos podían gritar a nosotros y faltarnos todo el respeto que quisieran, pero nosotros no podíamos hacerlo a ellos. Exactamente. Porque no estar de acuerdo, oye bien, no estar de acuerdo con lo que nos decían nuestros papás era falta de respeto, solo el hecho de no estar de acuerdo. Exactamente, y podía uno estar de acuerdo, pero, o sea, ni podías estar de acuerdo ni podías decir que no estabas de acuerdo. Exacto, y eso es no poder ni siquiera expresar tu opinión al respecto. No se te daba la oportunidad de qué es lo que no te gusta, qué es lo que no te parece de esto, qué piensas, cómo lo miras, porque no te gusta ir a la casa de fulano o cuando ibas a visitar a un X familiar que quizás
que quizás no te agradaba o no lo querías saludar, incluso a veces nos obligaban a saludar a familiares, Sí, tal vez incluso no yo me acuerdo queríamos. mucho a dar abrazos, a dar besos, tú no me vas a abrazar, tú no vas a, ve y abraza a fulanito, ¿no? Pienso que esos son como extremos que no nos hicieron mucho bien durante ese tipo de crianza, ¿no? Hubo sus cosas buenas porque sin duda alguna en nuestras épocas, pues los valores del respeto eran totalmente diferentes. Quizás una mezcla con miedo, pero de todas maneras algo totalmente diferente a lo que vemos hoy en día que se va de pronto al otro extremo, ¿no? Pero en la parte esa sí recuerdo mucho de que de pronto te dijeran que darle el abrazo a Perencejito, que cómo se va a ir fulanito y no le vas a dar un beso. Cuestiones de esa naturaleza que de pronto sí tienen muchas implicaciones más adelante en el asunto de poder decir que no, ¿no? De poder establecer un límite cuando es necesario. Exacto, y tocaste un punto bien importante. Mencionaste la palabra miedo. Obedecíamos más que por respeto, obedecíamos por miedo. Imagínate qué interesante es. Papá, mamá que nos estás escuchando y que estás aquí, ¿qué prefieres? ¿Que tus hijos te tengan miedo o que te tengan respeto? Ujú. Yo digo que el respeto, Sí, definitivamente. Hay que establecer unos límites definitivamente en todas las relaciones. Y con respecto a eso, yo quiero hablar de lo que es un límite, ¿no? ¿Cuál es el concepto de límites personales en la vida de las relaciones de las personas, ¿no? Eh, los límites en realidad son reglas que establecemos en las relaciones, puntos que no son negociables atravesar en la vida de los seres humanos. Y creo que cada ser humano aprende en su casa a establecer unos límites que determina como saludables o no dentro de las relaciones. Es muy importante saber cuáles son los límites que yo tengo para mi vida para poder así pedirle a los demás que los respeten, ¿no? Así que en realidad es muy importante establecer esos estándares que yo debo tener para poder así relacionarme de una manera sana con los demás, porque si no conozco yo mis propios límites, ¿cómo le puedo pedir a otro que me lo respete, ¿no? Así que creo que es muy importante el hecho de saber qué es un límite, porque eh, es como la base de lo que son nuestras relaciones, cómo nos relacionamos todos los días con las personas. totalmente de acuerdo, Lili. Para mí también un límite es como que donde termina algo e inicia algo. Es como que de esta puerta, aquí estoy yo, de acá para adentro y de acá para afuera están los demás. Correcto, es determinar lo que es correcto e incorrecto para mí, ¿no? Y en la manera en que yo me voy relacionando, las personas para quien realmente les importa establecer una relación sana conmigo, pues van a saber respetar esos límites, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no encuentro que me respeten lo que yo estoy estableciendo como un límite? ¿Qué piensas tú que pasaría si en una relación yo pongo un límite y no me lo respetan? Pues fíjate que yo voy de nuevo, y de hecho en lo que mencionaste acerca de lo que es un límite me trajiste a recuerdo otra vez. Voy yo siempre que en la casa es donde aprendemos todo. Y lo he mencionado creo que en todos los lives que hemos tenido. Entonces, qué difícil es para alguien que no sabe o que nunca le han respetado sus propios límites, entonces no sabemos, como dices tú, no sé cuáles son mis límites y no sé también hasta dónde respetar los de los demás. Y puedo yo pensar que no le estoy faltando el respeto a alguien, pero como yo nunca me fueron respetados mis límites, yo nunca supe cómo ponerlos ni supe hasta dónde terminan los de los demás. Pongo un ejemplo de esto. En la familia, eh, tenemos nuestra propia habitación y no sé si les pasa a ustedes, no sé si te pasa a ti, pero pasa que mi mamá se quería meter a mi cuarto, o sea, a diestra y siniestra sin tocar la puerta. No sé si te pasaba a ti, pero he escuchado a muchas personas que cuando les comparto esto se empiezan a reír. Se empiezan a reír porque es su verdad, es la verdad de su diario vivir. Y dice, sí, sí me pasa y quieren tocar tus cosas, agarran tu ropa, qué sé yo, tus hermanos, no solo tu mamá, tus hermanos agarran tus cosas o en el caso de las chicas,
llega tu abuela, llega tu tío, tu mamá y van y agarran tu maquillaje, tu perfume, tus cosas personales. Para mí eso es rebasar un límite, porque quizás a ti te molesta, porque dices son mis cosas, no me gusta que me las toquen. Y lo que tú dices es clave, cuando dices quizás a ti te molesta. Cada uno de nosotros tiene unos límites diferentes, o sea, hay unos límites que establece la sociedad, unos límites que te imponen o te enseñan en tu casa, porque son los límites que le enseñan a uno cuando está pequeño, de pronto que de cumplir ciertas reglas, ciertas normas, de hacer ciertas cosas, de no traspasar el cuarto de los padres a cierta hora o cosas de esa naturaleza. Pero también hay unos límites que yo determino como algo que es válido, aceptable para mí y algo que no. Habrá alguna persona que no le importe que se le metan al cuarto y le saquen algo siempre y cuando, no sé, yo digo que es muy importante poder establecer acuerdos entre las relaciones, porque si yo no, ahora tú que tocas la parte de los hermanos, si yo Sí. no hablo con mi hermana y le digo, mira, a mí me molesta tal cosa, si tú necesitas ponerte algo mío, avísame o dime o o no te pongas esto o lo que sea. Pero si una persona, si yo no le puedo comunicar a una persona lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿cómo me va a respetar los límites, no? Así que qué importante es, primero, saber cuáles son mis límites y dos, poderlos comunicar a a la persona con la que me estoy relacionando, ¿no? Pero ojo, voy a eso que tú dices, pero si tocar las cosas de los demás es algo común en mi familia, entonces ahí, como dices, se rompe esa barrera, no existe ese límite. Y de repente a nadie le molesta y está bien. Si todos son felices así, está bien, pero de repente puede nacer alguien en la familia a quien sí le molesta. Y yo te digo una cosa, ahora hablando que estamos compartiendo aquí entre nosotras las cosas, Sí. en mi caso, a mí me ha costado aprender a poner límites, porque yo no me acuerdo que mi mamá me dijera muy establecido qué era permitido y qué no. Obviamente que uno cumplía horarios, iba a estudiar, hacía las cosas que uno consideraba normal, pero al no tener como una estructura, a mí me ha costado establecer límites. A mí Y también. Pero en mi caso, Lili, lo que te digo, en mi caso era aquí vas a hacer lo que yo diga y punto. Y o sea, yo siento que yo sí podría ser atropellada por los adultos, pero yo como niña no podía decir que no me gustaba algo. No tenía el derecho a expresarlo. Entonces, yo al punto que quiero llegar con esto es cómo desde niños esto es una especie de abuso y maltrato en cierta forma. Porque por mi condición de ser pequeño, tengo que callarme. Y claro, como un niño es indefenso, como un niño es pequeño, el niño por miedo obedece. Por eso les decía en un inicio, prefieres que te obedezcan por miedo o por respeto. Y eso genera mucha inseguridad, porque si tú no sabes decir que no, porque es el adulto y el adulto siempre tiene la razón, cuando llega una situación en que el adulto está haciendo algo, tú siempre vas a creer que el adulto está haciendo lo correcto y no vas a saber decirle que no. Qué ¿Cuántos importante niños es, son abusados, Lili? ¿Cuántos niños son abusados y por eso no hablan, por eso no dicen? Porque es un adulto y el niño lo primero que piensa es no me van a creer. a mí me costó mucho trabajo establecer relaciones saludables con los adultos, o sea, hasta hace poquito pude empezar porque ya era hora, ¿no? Pero yo me acuerdo de pequeña lo difícil que era para mí poderme comunicar con los adultos porque me habían inculcado mucho miedo, mucha inseguridad. Entonces, hoy en día que veo totalmente lo opuesto, ya creo que a los jóvenes a veces les va la mano en la manera en cómo exigen sus derechos y todo, que ya eso es otro extremo, pero pienso que la idea es conseguir un balance entre poder hablar y desarrollar la asertividad, ¿no? Que es una herramienta muy importante cuando tiene que ver con el hecho y el arte de saber decir no, porque establecer límites es saber decir no. Hasta aquí llegas, este es el punto, de aquí no vas a poder pasar. Exacto. Y entonces, como dices, ¿qué tomaría o qué nos tocaría, Lili? ¿A dónde sería? O a partir de dónde, mejor dicho, yo sé que están tocando un límite. ¿Cómo sé yo que estoy tocando, que alguien está tocando ¿Cómo un sé yo límite? que alguien ya se está traspasando conmigo? O sea, que ya alguien ya está traspasando la línea donde está, donde yo ya me siento irrespetada, invalidada. Pues yo Porque eso, pienso,
Eso de poner límites tiene que ver mucho con la propia valoración, con la valoración de nosotros mismos. Definitivamente. Y yo pienso que aunque no nos hayan enseñado límites cuando estuviéramos pequeños, por ejemplo, que es lo que a veces pienso yo que me faltó como en esa estructura mientras yo crecía, yo pienso que tú sabes que alguien está violando un límite, que lo está traspasando, porque la falta de eso produce un abuso y el abuso incomoda, el abuso te quita la libertad, el abuso te hace sentir mal, el abuso puede llegar al punto en que tú ya no empieces a somatizar físicamente el hecho de que te estén constantemente agrediendo de una u otra manera, ¿no? Entonces yo creo que la pérdida de la paz, cuando hay síntomas físicos, cuando hay síntomas emocionales, cuando te sientes incómodo en un lugar, o sea, estamos tan bien diseñados que somos como la pantalla de un carro cuando le falta el aceite, cuando le falta la gasolina, o sea, yo me acuerdo, y esa fue una de de los ejemplos que me puso una de las terapistas con las que yo estuve trabajando hace mucho tiempo, porque yo tenía dificultad para identificar cuáles eran mis límites. Yo dejaba a la gente hacer lo que fuera con tal de agradarles, y esa es otra palabra clave. Para yo buscar aprobación, para que me quieran, porque no tengo suficiente autoestima, me preocupa tanto que las personas se queden haciendo parte de mi vida que las dejo hacer lo que sea conmigo. Y resulta que eso es algo muy dañino porque al yo decir sí a todo, me estoy diciendo, me estoy No a mí negando mismo. no a mí misma. Así es. Y yo me acuerdo muchísimo que ella me decía, porque precisamente por mi situación de la relación abusiva que yo tuve, ella me decía que nuestra vida emocional es como un carro que tiene la pantalla donde te indican cada una de las cosas que tú necesitas y esas luces se van prendiendo una a una hasta que llegan a un punto en que tú ya te sientes eh, totalmente hasta depresión, ansiedad, o sea, una cantidad de cosas porque empiezas a sentirte tan incómodo contigo mismo que eso genera unos efectos en otras áreas de tu vida que la idea es no llegar a ese punto, ¿no? Entonces, qué importante es poderle enseñar a nuestros hijos la, la, sí, no iba a decir De otra vez, poner límites, de saber el decir aprender o comunicarse asertivamente. aprender a decir que no. Y yo tengo aquí unos pasos para aprender a poner los límites. Sí, Número uno, tienes que identificarlos. ¿Cuáles son las cosas que son válidas para ti, que son negociables y que no son negociables, ¿no? Es sí, muy en importante. ese paso que tú estás mencionando, Lili, quiero agregar algo. Eh, Dijiste cosas bien importantes por el hecho de que no nos sentimos seguros. Eso es lo que hace, para empezar, es una señal y todo lo que tú dijiste, el ejemplo que diste del vehículo y de las luces, a eso es lo que yo le llamo cuando ya tenemos una relación tóxica con nosotros mismos. Y en el live pasado les dije que yo tenía un ebook hablando acerca de ese tema y que les iba a dejar mi número en el chat y no lo hice, no lo puse, así que ahorita lo voy a poner para quienes lo quieran, me lo pidan por el WhatsApp y yo con gusto se los comparto. Eh, bueno, entonces decía, la señal es que yo no me siento seguro, que estoy dudando. Entonces, lo primero, como tú dices, identificarlos y cómo los identifico, identificando mis sensaciones en mi cuerpo, como dicen. Estamos diseñados también perfectamente, Escuchándote, hay que aprender a escuchándonos. escucharte. Porque si tú Exacto. le das, eso fue lo que yo viví. Yo le daba más Sí, prioridad a lo que la otra persona quería que a lo que yo sentía que debía hacer, porque yo no quería que me abandonaran, yo no quería fracasar, yo no quería perder mi matrimonio, yo no quería, le daba cada día más valor a la voz del otro y menos a la mía, hasta que llegó un ex- punto en que casi acabo con, o sea, terminé en un pozo del cual me costó mucho trabajo salir, pero qué importante es determinar que yo tengo que tener valores como es el respeto, que eso es algo que quiero también mencionar. El respeto te lo dan los demás. El respeto es algo que tú pides de los demás, pero que tú no tienes control de que te lo den o no. O sea, una persona puede pasar por la calle no sé, tirarte algo en la cara y tú no puedes controlar en ese momento que esa persona haga o deje de hacer lo que acaba de hacer. Ese respeto tú no tienes control sobre él. Sin embargo, tú lo pides a las personas que están alrededor tuyo. La dignidad, en cambio, es el respeto que tú te das a ti mismo.
La dignidad no te la quita nadie, la dignidad la renuncias tú a ella. ¿Y cuál es la dignidad? El respeto que yo tengo por mí mismo, que me da el poder y la autoridad de decir, aquí me quedo o aquí me voy porque no me están tratando como yo merezco ser tratado. Entonces yo siempre voy a tener el poder de retirarme si considero que me están dando no me están dando lo que necesito, o de quedarme si considero que me están validando y me están respetando los límites, ¿no? Así que Así es. es muy importante saber que el respeto lo exigimos de los demás, pero no podemos obligarlos a que nos lo den. Pero la dignidad, esa sí me pertenece y esa no me la puede quitar nadie. Yo puedo renunciar a mi dignidad, pero la puedo recuperar. O sea, y la dignidad es cuando a veces aceptamos cosas que no nos merecemos, no solamente en las relaciones de pareja, puede ser un jefe que no me está pagando lo correcto o un jefe que me está maltratando en el trabajo. Cuando yo acepto ese tipo de trato porque me están pagando y no hago nada para salir de eso, yo estoy entregando mi dignidad a ese trabajo. O sea, hay muchas maneras en que yo renuncio a mi dignidad con tal de lograr alguna otra cosa. Entonces, qué importante es saber lo valioso que yo soy, lo que tú mencionaste en el comienzo. Los límites tienen demasiado que ver con el respeto que yo tengo y el amor propio. Si yo no tengo amor propio, ¿cómo le voy a exigir a los demás cómo me deben tratar si ni siquiera sé yo lo valiosa que soy, ¿no? Por lo que estás diciendo, Lili, es súper importante con los jefes. Con los jefes, uy, yo, o sea, he conocido infinidad de personas, bueno, creo que todos en algún momento lo hemos vivido, que nos ha tocado vivir con un jefe que parece nuestro papá, porque nos grita, porque sucede mucho en las empresas, en las oficinas, el jefe que dispone del tiempo de los colaboradores, que tal vez tu horario es hasta las 5 de la tarde y a las 5 en punto va tu jefe y te dice necesito que se queden. O sea, discúlpeme, también los colaboradores tienen una agenda, tienen una familia que atender, tienen hijos que cuidar, a veces hijos pequeños que quedan al cuidado de un familiar y quizás ese familiar también le dice yo te lo puedo cuidar hasta tal hora. Y entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? A esto nos pasaba mucho en una empresa donde yo trabajé. Pero como dices tú, llegó un momentito como que yo dije, no puedo seguir permitiendo esto porque es un abuso, uno se siente abusado, como tú dices. Y entonces decía, pero yo empecé a preguntarme, pero ¿cómo le hago para decírselo sin sonar grosero, sin, pero es algo que te incomoda y que te paraliza porque voy de nuevo, en la infancia hemos sido abusados de esta forma. Lo querramos admitir o no, y no se trata de decir, mi papá y mi mamá fueron malos, no, simplemente es una cadena, es un patrón de conducta que hemos venido repitiendo por generaciones. A ellos fueron criados así, nosotros estamos siendo criados de la misma forma. Entonces, nuestros padres no eran conscientes, simplemente estaban repitiendo un patrón. Y ahora por eso nosotros estamos tocando estos temas para abrir conciencia, y ese es nuestro propósito, despertar a los papás en ese sentido de la comunicación con los hijos, escuchar a nuestros hijos, es respetarles y es fortalecer su autoestima y su amor propio. Porque por eso, Definitivamente. a veces, como tú dices, puedo estar yo vendiendo mi dignidad en una empresa o con un jefe, pero al mismo tiempo puede estar ese patrón que yo siento que me paralizo, porque yo he conocido personas a tal punto que no pueden poner límites, que les entra ansiedad cuando alguien, un ataque de pánico, cuando alguien se les impone, les habla fuerte, les sube el tono de voz, empiezan a temblar, a que les empieza a faltar el aire, que casi que no pueden respirar. Y entonces, y te lo digo porque me pasa con personas que estoy atendiendo en sesiones, me dicen, no sé cómo hacerlo, no sé cómo ponerle un alto, no sé cómo decirle que no me gusta lo que hace, porque simplemente me quedo en shock, se queda como en shock. Y esto en PNL se le llama impronta. Es como que se queda paralizada la persona y eso quiere decir que ahí existe un trauma, porque quizás el maltrato en la infancia fue a tal punto que llegaste a ser abusado físicamente, recibiste golpes, recibiste insultos, recibiste minimización, te dijeron tonto, estúpido, no sirves para nada, no puedes hacer nada. Frases como estas a veces las recibimos de nuestros padres y no sabemos qué trauma le estamos causando a nuestros hijos con estas palabras.
Y además si a eso le sumas el miedo de perder el trabajo, el miedo de perder la relación, el También, miedo de perder, porque es miedo, eso es lo que te quedó bien. paraliza. Entonces, qué importante es fortalecerme yo, a amarme yo, a aceptarme yo, establecer, identificar cuáles son los límites que yo determino como saludables para mí, para poder establecer una línea y poderme relacionar sanamente con los demás. Porque no importa, la buena noticia es que no importa la edad que tengas, siempre hay una manera de hacer mejor las cosas, de recuperar tu dignidad, de exigir respeto y de comenzar a establecer límites saludables para podernos relacionar de una manera mejor con los demás. Mientras no sepamos poner un alto a todo aquello que es válido o que es aceptable, siempre vamos a resultar abusados. Los límites son las herramientas que necesitamos para poder establecer relaciones sanas con los demás y además para cuidarnos a nosotros mismos de ser abusados. Eh, Exacto, estoy de acuerdo. es tan importante establecer esos límites como respetar los límites de los demás que pueden ser diferentes a los míos. Alguna persona puede considerar que tiene que acostarse a las 8 de la noche todos los días y para mí la hora correcta es a las 11. Si a mí me importa la relación con esa persona, yo voy a saber que no lo puedo llamar a esa hora porque para él eso es indispensable, ¿no? Entonces, qué importante es yo validar todos esos límites establecidos para poderme relacionar bien. Y hay límites, yo diría que se pueden negociar. Hay acuerdos que uno puede hacer porque no son tan graves, no son de vida o muerte. Sí, No vas a exacto. perder la No, no dignidad. se trata de ser inflexible, esa es la palabra, que no se trata de ser inflexible. Exactamente. Habrá cosas obviamente que tienen que ver con tus valores, que no los puedes traspasar, que no vas a robar, que no vas a matar, que no vas a hacer una locura de esas, pero también habrá ciertos límites que tú estableces, como por ejemplo la hora de irse a dormir o la ropa que tú comentabas ahorita, que yo tengo mucho ese caso con mis dos hijas. Entonces, yo no tengo ni idea cuáles son los acuerdos que ellas tengan entre ellas, pero sí me involucro cuando veo que ya la cosa se está poniendo como más pesada, ¿no? Porque no, Pero fíjate ahí, perdona, en eso que tú dices, a veces a mí no me gusta que me toquen mis cosas, por ejemplo, o soy una persona de que no me gusta prestar mis cosas, pero sí soy de abusar y de irme a meter en el territorio del otro y agarrar las cosas de los otros. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay como consistencia ni congruencia de lo que digo con lo que hago. O sea que si yo tengo un límite, debo también practicarlo y y hay una ser un cosa ejemplo de eso. que se me viene a la cabeza con lo que me acabas de decir y es algo que aprendí en consejería, que fue para mí una cosa que impactó mi vida hasta el día de hoy. Y es que siempre le enseñan a uno la regla de oro, que es tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pero hay una regla más poderosa que se llama la regla de platino, que es tratar al otro como a él le gustaría ser tratado, porque el otro es totalmente diferente a ti, sus expectativas son otras, es totalmente otro ser humano, entonces ¿cómo puedo yo desarrollar la empatía y poderme poner en los zapatos del otro para darle el trato que a él le gustaría tener? Entonces, Dijiste algo bien importante, Lili. A mí se me viene otro ejemplo. Cuando estamos, por ejemplo, en una fiesta o en un cumpleaños, le ofrecemos de comer a todo el mundo y cuando alguien nos dice, no, no quiero, es que no tengo hambre, nos sentimos ofendidos. Nos sentimos como que, ay, me despreció, ay, no quiso. Y el otro, casi que por no quedar mal, lo agarra y que se lo come a la fuerza. Y fíjense cómo es esto. Yo comparo también este mismo ejemplo con el amor. Muchas veces amamos a alguien y decimos, ay, pero es que no entiendo por qué no me quieres, si yo lo amo, si yo la amo, si yo la adoro, y yo hago esto, yo hago lo otro, pero que tú hagas cosas por esa persona, que tú te desbordes de amor y detalles por esa persona, no quiere decir que el otro esté en la posición o la obligación de recibir ese amor. Y amar implica, como dijo Lili, respetar el libre albedrío del otro, de que el otro, o sea, diga, no, lo siento, no quiero, no, gracias, gracias por lo que están haciendo por mí, pero no. Y aquí es donde viene también otro ejemplo que se me viene a mí, cuando la ayuda deja de ser ayuda, porque hemos establecido unos patrones culturales donde pensamos que si alguien está en problemas, yo estoy en la obligación de resolvérselos y de ayudarle y nos volvemos los bomberos o los apagafuegos de todo el mundo
Y como somos así, de que siempre estamos dispuestos a la hora de, entonces ahí es cuando no podemos decirle que no a nadie. Y entonces viene el vecino, viene mi primo, viene mi mejor amiga y me solicitan un favor porque yo soy siempre la que está dispuesta a ayudar. Y Y yo entonces, creo, y creo que ya eso también tiene mucho que ver con la adicción a la aprobación. A mí me faltó tanto cariño cuando estaba creciendo, cuando me estaba desarrollando emocionalmente, cuando los padres, las personas cuidadoras nuestras no nos dieron el amor que necesitábamos o no hemos desarrollado suficiente autoestima. Yo desarrollo esa adicción a que me acepten y entonces no le digo a nadie que no. Le hago a todo el mundo los favores, hago lo que sea que tenga que hacer con tal de sentirme aprobado. Entonces, qué importante es saber que no hay necesidad de llegar a ese extremo, que la persona correcta, la persona que te valora, la persona que se siente merecedora de tenerte en su vida, no va a exigirte que todas las veces le tengas que decir que sí a todo, ¿no? Además que no es nada saludable, porque como dijimos anteriormente, cada vez que tú le dices sí a alguien queriendo tú decir no, te estás negando a ti mismo. Entonces, qué importante es lograr ese balance, porque como dijimos anteriormente, el estarme negando constantemente lo que yo necesito para sentirme bien, me va a traer otras consecuencias a nivel emocional, ¿no? un saludo para Oscar Castro. Dice, excelente tema, un abrazo. Igualmente, un abrazo aquí por el Facebook. No, y Sí, gracias a todos los que están participando, bueno, que nos están acompañando hoy, porque hoy veo que se nos ha agrandado la audiencia y me siento muy afortunada de poder traer un tema tan importante, ¿no? Que todos sí, en mayor o menor medida tenemos que seguir desarrollando. Lo bueno hemos de siempre, sufrido. exacto, de una u otra manera, siempre ha habido algún momento en que dijimos que sí, queriendo decir que no. Entonces, qué importante es que el otro entienda también que, y hay muchas maneras de decir las cosas, como hablábamos con respecto a la asertividad. La asertividad es el arte de saber decir que no de una manera respetuosa, poniendo las cosas en buenos términos, en buena comunicación, aunque el otro de pronto no esté muy agradado con la respuesta, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, me digan, como deseas tú, que te quedes hasta tarde sabiendo tú que tienes otras responsabilidades, poder decir, mira, yo lo siento mucho, esta noche no puedo, pero ¿qué te parece si el fin de semana yo te doy una mano con tal cosa, ¿no? Poder aprender a negociar eso sin sentirme culpable, el poder decir no sin sentirme culpable. Gracias por traer eso, Lili. Quería poner también un ejemplo con el jefe, por ejemplo, porque con el jefe, como es el jefe, como dice, tengo miedo a perder mi trabajo, a que me... Nadie te va a despedir por poner un límite. O, y Y si te más si lo haces despiden, con respeto. Y si lo haces con y si respeto y te si te despiden, despiden, ahí no tienes que estar definitivamente, porque sí, no, y de qué forma lo podrías hacer. Vaya, pongo este caso de que, por ejemplo, te ponían, te pongan eso de que te tienes que quedar hasta tarde en último minuto. Discúlpeme, le comento que yo después de mi horario de trabajo tengo un compromiso con mi familia, con mis hijos, con el cuidador de mis hijos, con quien sea, o no sé, a veces pasa, tengo un examen en la universidad, no puedo faltar a clases porque también hay gente que trabaja y estudia. Entonces, sea cual sea tu caso, explícalo. O sea, manifiéstale a tu jefe. Si usted me avisa con anticipación, yo con mucho gusto le puedo apoyar, pero en este caso no le puedo apoyar porque yo ya tengo un compromiso saliendo de aquí y no puedo faltar. Eso también desarrollar. está hablando que eres una persona responsable con todos tus compromisos. Y si tu jefe es una persona también asertiva y respetuosa, va a saber que eres una persona que sabe respetarse a sí mismo y que sabe respetar a los demás. Hay otra cosa bien importante. Como estábamos hablando de que el poner límites nos salva de ser abusados, las personas abusivas abusan de quien saben que pueden hacerlo. Y si yo soy una persona que desde el inicio pone límites, créanlo, cualquier abusador se la va a pensar dos veces antes de traspasar esas líneas con ustedes. Definitivamente, el miedo se huele, así como los perros cuando saben a quién van a morder. Entonces yo digo, Exactamente. en mi caso, en mi experiencia, la experiencia más grande que yo tuve con respecto a esa relación dañina que tuve, mi miedo era tanto a perder el amor, entre comillas, el amor de esa persona, que yo no sabía decir que no.
y yo hacía cada vez y me desvivía cada vez más y más y más hasta que nunca hubo límite y la que resultó tan, sintiéndose totalmente mal siempre fui yo. Entonces, qué importante es escucharme, saber cuándo mi sensor interno me está diciendo, "Ti, ti, 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 ya, 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 para. Y para eso yo también tengo que aprender a ponerme límites internos, porque los límites que ponemos afuera tienen que empezar desde adentro. Si yo no aprendo a establecer mis límites propios, que me tengo que desarrollar una disciplina, que tengo que aprender qué comer y qué no, que si sufro de presión alta tengo que empezar a cuidar el sodio, o sea, una cantidad de cosas que son básicas para que yo pueda estar bien en armonía con mi cuerpo, con mi mente y con todo. Lili, has tocado algo pero tan valioso. No sabes cuánto te agradezco. Eres, como Ujú. siempre, una bendición. Estás trayendo un super aporte, una super contribución a esto. Ahí viene lo del tema de las adicciones. Fíjense, nos volvemos adictos a la comida, al alcohol, al cigarro. Incluso nos podemos volver adictos emocionales, adictos a las A la atenciones y aprobación, al a la amor de otro, aprobación. a la Exacto. presencia de otro. Sí, y eso no Que es un como amor. dice Lili, estamos dispuestos a vendernos al mejor postor con tal de recibir eso a lo que somos adictos. ¿Y Entregar qué es nuestra una dignidad. adicción? Una adicción es querer llenar un vacío emocional con eso a lo que somos adictos. En eso se resume. Entonces, Lili lo acaba de decir y como te digo, te lo agradezco porque quienes están viendo este live sé que están aprendiendo mucho, yo estoy aprendiendo mucho, nosotras también nos estamos, o sea, retroalimentando, créanlo, y entonces, imagínense a qué punto llega el no saber poner límites. Y esos miedos de los que estás hablando, Lili, vienen de no sentirnos valorados. Al final, en el fondo, muy en el fondo, están esas heridas de la infancia. Siempre vamos a vivir desde esa herida no sanada. ¿Y cuál es esa herida? De niños buscábamos la aprobación y la validación de nuestros padres, por eso estábamos dispuestos a hacer lo que fuera. Incluso hay niños que son los mejores estudiantes, los mejores en la escuela en todo, solo por buscar la aprobación de sus padres. Quizás no es por satisfacción personal, sino por buscar la validación y aprobación de los padres. ¿Por qué? Porque si saqué una mala calificación, mi mamá se enojó conmigo, me dejó de hablar, mi papá me dijo que era un bueno para nada, que no servía. Vuelvo otra vez y toco aquí este punto, eh, o sea, toco este punto porque es sensible, vulnerable, importante que nuestros hijos sepan que los amamos independientemente de lo que elijan ser, independientemente de que se equivoquen, que no importan sus errores. Entonces es importante la comunicación que tenemos con nuestros hijos. Definitivamente. Y sobre todo empezar por el ejemplo, ¿no? No importa la edad que tengamos, hay algo que tenemos que desarrollar, que tenemos que seguir trabajando porque este proceso no termina sino hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Entonces yo pienso que son tantas las áreas que tenemos que seguir trabajando, no importa la edad que tengamos, que lo que le vamos a gritar a nuestros hijos más de lo que se pueda decir en palabras, se transmite con el ejemplo. Entonces, qué importante es, si yo necesito todavía manejar una situación que se me ha salido de control, por ejemplo, que soy adicto al trabajo, se me viene a la cabeza. Sí, Eh, eh, y esa adicción está causando otro tipo de efectos en mi relación con mi familia, en mi relación. Y yo lo sé, y yo sé que lo tengo que trabajar, pues tengo que buscar la raíz para poderme poner un límite y saber que no puedo seguir traspasando esos límites internos, porque si yo no me puedo respetar a mí misma mis propios límites, ¿cómo le voy a exigir a los demás de afuera que respeten mis límites? Y lo que hablábamos ahorita con respecto al miedo, una persona que sabe abusar de los demás, indiscutiblemente que va a saber por qué lado te agarra para poder abusar de ti. Entonces, qué importante es seguir trabajando nosotros, no importa la etapa en la que nos mantengamos, para poderles llevar esa luz también a nuestros hijos, ¿no? Y en la medida en que nosotros, yo siempre he dicho, cuando yo sano, mi entorno sana, porque mi manera de relacionarme con los demás cambia, y aunque los demás no cambien, con el hecho de que yo cambie, ya todo cambió, porque la interacción y la dinámica es totalmente diferente. Entonces, qué importante es seguir invirtiendo en mi relación y en mi sanidad emocional. Por eso es que yo soy tan apasionada de hacer este tipo de programas, de los posts que yo pongo cada vez que puedo en mis redes y todo, porque yo pienso que cuando yo descubrí lo importante que es sanar y la calidad de vida que uno desarrolla
simplemente porque pudo establecer límites saludables con uno mismo y con los demás, aprendió a ser asertivo, pudo decirle a los demás cuándo sí, cuándo no, cuándo me siento cómodo y cuándo no. Y eso transforma totalmente tu vida para bien y te puede traer paz y desarrollarte como una persona sana, ¿no? Entonces, no se den por vencidos, hay que ser claros y directos cuando vamos a emitir un mensaje para poder ser asertivo, poder decir el por qué y llevarlo al punto. Ser Sí, empáticos, pero firmes. O sea, ponte en el lugar de la otra persona, pero aprende a establecer que no importa lo que pase, tú has dicho que eso es así, que ese es tu límite y no lo vas a atravesar. Porque es lo que hablábamos en uno de esos otros programas. Si yo un día digo no y al otro día sí, eso ya le estoy dando una bandera al otro para que me abuse, ¿no? exacto. Entonces, y no te dejes no, en los juicios de valor, cuando alguien te pide algo y tú no, y tú por no decirle, le dices, no, es que tú eres mala, es que tú eres malo, es que no me quieres. Eso es Entonces, manipulación. eso es manipulación, entonces Así que ojo ahí. ofrece una solución alterna, pero no dejes que te manipules. O sea, yo no soy malo, lo que pasa es que tengo establecido que tengo que hacer tal y tal cosa, pero si tú necesitas que yo te ayude, yo con mucho gusto en algún momento, o lo que tengas que decir, pero aprendes a decir no con clase. Exacto, exacto. Y aquí solamente quiero agregar con esto de la comunicación asertiva, explicarte un poquito. Hay diferentes tipos de comunicación. Está la comunicación pasiva, la comunicación asertiva y la comunicación agresiva. Y de esas tres se puede desarrollar también una cuarta, que es la comunicación pasivo-agresiva. ¿Cómo es cada una? La pasiva es aquella persona que por evitar el conflicto, que por evitar el confrontar o sentirse enfrentado, a todo dice que Sale sí. corre. Ujú. O sale corriendo, como Sale dices tú. corriendo con tal de no confrontar nada, o sea, tampoco resuelves Y nada. es como decimos, ahí estoy no valorándome, estoy invalidándome a mí mismo, estoy acallando mi propia voz y diciéndole al otro que tiene poder sobre mí. Un ejemplo de eso, se los pongo, en un restaurante. Vamos a un restaurante y me salió, yo pedí un plato, qué sé yo, le dije, me trae mi carne término tres cuartos, me lo trae con arroz y ensalada y quizás tenía la opción de escoger puré, pero yo escogí ensalada en lugar de puré. Y cuando me lo sirven, me la traen en otro término la carne que yo no la pedí o en vez de ensalada me sirven puré y no reclamo, no, así está bien, decimos. Así está bien, no hay problema, ¿para qué voy a reclamar? O sea, estás pagando por un servicio. Y muchas veces esto puede sonar, para muchos puede sonar, ay, pero qué presumida y hasta Que que se eres complicado, que cree, eres que, complicado. ajá, o que eres complicado, o que eres cosa seria, decimos en Honduras, y así es cosa seria, o te metes mucho a rollo, así dicen en Honduras, te estás metiendo mucho a rollo, hay que meterlo así, pero si no es algo que va conmigo, si no es lo que yo me quiero comer, como dijo Lili, ese es mi límite. O sea, tengo derecho a escoger lo que yo quiero y lo que me gusta. Entonces, no se trata de humillar al mesero, no se trata de irle a gritar al cocinero, de decirle, eres un inútil, no me serviste el plato como te lo pedí, no, porque hay personas así. Ese tipo de comunicación es la agresiva. El que reacciona de esa forma es la comunicación agresiva. Y el que se queda callado y no reclama es la comunicación pasiva. En este ejemplo, estamos viendo los tres tipos de comunicación. ¿Cuál sería la Entonces, comunicación asertiva? Joven, disculpe, fíjese que yo solicité la carne tres cuartos y en lugar de puré pedí ensalada. ¿Me lo puede cambiar, por favor? Lo estoy solicitando de una forma amable. ¿Por qué? Ser empático, como dijo Lili, yo estoy siendo empática porque estoy entendiendo que todos tenemos derecho a cometer errores. Me estoy perdonando el error a quien sea que se haya equivocado porque pudo ser cocinero, pudo ser mesero en hacer el pedido. No sé quién haya sido, pero yo estoy informando y comunicándome cómo me siento, que fue lo que pedí y solicitando apoyo. Incluso aunque sea la obligación de la otra persona, le puedo decir, ¿me puede hacer el favor? ¿Me apoya con esto, por favor? Siempre siendo amables. Es necesario ser exactamente. grosero. Otra cosa que se me viene aquí una idea con respecto a la asertividad es que cuando tú no estés seguro de dar una respuesta, no des ninguna. Si hay alguien que te quiere comprometer para hacer algo y tú no estás
seguro de la respuesta, simplemente posterga la respuesta. Dile, mira, déjame pensar y yo te dejo saber mañana a tal hora qué es lo que voy a decidir. Y eso no está mal. Está también, es otra manera de comunicar de una manera asertiva lo que tú estás esperando hacer y que simplemente que en este momento yo no estoy listo para dar una respuesta. Eso es tan válido Y como... también te puedes sentir así, Lilia, porque quizás es alguien importante para ti y que te quieres, o sea, apoyarle, tal vez ayudarle con lo que está solicitando, pero no te sientes seguro porque quizás tú tienes otros compromisos y necesitas tal vez revisar tus compromisos primero para poder hacerle un espacio a esa otra persona. Exacto. O vas a ver cómo acomodas, por ejemplo. Por la Todo, razón que sea, pero tú estás en tu sí, derecho de tomarte el tiempo si tú no estás seguro para poder dar una respuesta y eso también es asertividad. totalmente de acuerdo. Asertividad es el balance entre la agresividad y la pasividad. Es no ser ni agresivo ni pasivo, es poder tomar decisiones en un momento sin perder la calma, ¿no? Poderlo exigir tus derechos y todo, pero sin ofender a nadie, sin insultar. Exacto. Y Ujú. aquí yo le agrego, Lili, porque muchos, como les digo, se paralizan, entran en ansiedad, en pánico, les cuesta respirar. ¿Cómo podemos controlar esto? Empecemos a respirar profundo, el mundo no se va a acabar. Cuando actuamos por impulso es donde actuamos mal y tomamos las peores decisiones. Entonces siempre tratemos de conservar la calma. Si nos toca quedarnos callados un momento, tomémonos esos segundos de silencio y le podemos decir un momento, permíteme un momentito. Hasta le podemos decir así a la persona para detenernos a pensar un poco. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a empezar a poner estos límites? Uno, pensar que tú no eres Dios y eres un superhéroe que estás aquí para resolverle los problemas a todo el mundo. Y número dos, no hacerte responsable ni sentirte responsable por la reacción que van a tener nosotros ante tu decisión. Qué importante lo que acabas de decir, porque uno de los puntos que yo tengo aquí importantes con respecto a los límites es identificar cuando una respuesta no depende de ti. O sea, tú puedes poner los límites que sea, pero nadie está obligado a cumplir con ellos. O sea, la respuesta no la controlas tú. Las personas para las cuales la relación contigo es valiosa serán las personas que van a permanecer ahí, van a respetar tus límites. Y Pero el al que no que, les no, y el que va, de quien va a depender que ese límite se cumpla, no, va a ser de ti mismo, como tú dices, que tú lo hagas valer. Eso es lo que va a hacer que ese límite se respete o que no. Exacto, porque si yo digo que soy vegetariana y mañana me ven comiendo carne, pues o sea, ¿qué tipo de credibilidad le voy a dar a los demás de que lo que yo estoy diciendo se cumple, ¿no? Entonces, por eso es tan importante empezar a ponerme mis límites propios, porque si yo digo que estoy en dieta y me la paso comiendo, entonces mejor no digo nada. Sí, completamente. Así Exacto, como es que tú ese es mi dices. primer límite, entonces ¿cómo voy a después a llevarle más límites a los demás si no puedo ni con los míos? Entonces, Así es. Entonces, para iniciar, ya saben, acuérdense, no son un superhéroe, no traten de arreglarle la vida y los problemas a todo el mundo, no carguen con el mundo encima, porque hasta eso nos sentimos, Lili, como con una carga tan pesada sobre los hombros, como que si el mundo se va a acabar porque yo dije que no, como que si la otra persona va a dejar de vivir. Y aquí vuelvo y repito con el punto que había tocado anteriormente, cuando la ayuda deja de ser ayuda. Yo pienso que cuando le digo que no al otro, no le estoy ayudando, pero tú sabes que quizás el otro necesita aprender de eso que está viviendo, porque tenemos la típica a veces amiga que nos llaman las últimas, como les digo, nos volvemos una especie de bombero o apagafuegos, resolviéndole los problemas a las personas y no sabemos que más bien al no estar disponibles quizás le estamos dando la oportunidad al otro de aprender. A veces el otro necesita tropezarse, necesita golpearse, necesita caer, porque dime, los niños desde que somos pequeños, cuando estamos aprendiendo a caminar, ¿cómo aprender a caminar como todo un atleta o a correr maratones como todo un atleta si primero no aprendió lo que es caerse, si primero no aprendió lo que es pasar sobre piedras, sobre gradas, sobre todo tipo de terreno? Entonces muchas veces creemos que estamos ayudando cuando en realidad estamos negando al otro la oportunidad de crecer.
nos convertimos en el salvador de la persona y no lo dejamos asumir las consecuencias de las cosas que están haciendo. Si yo estoy viviendo con una persona que tiene una adicción al alcohol y en lugar de dejarlo enfrentar, que llegue tarde al trabajo, que no llegue o lo que sea, yo le estoy acolitando, yo lo estoy despertando, lo estoy haciendo cosas para que él funcione, para que él de alguna manera pueda funcionar. Nunca le voy a dar la oportunidad de asumir las consecuencias. Puede que nunca cambie, pero más difícil va a ser si no asume las consecuencias de sus decisiones. Entonces, hasta abusar de los límites por tratar de ayudar mucho le hace mal a los demás. No solamente le hace Exacto, mal a la persona, sino también a la relación con la persona, ¿no? sí, totalmente. Y como dices tú, si no, el otro también necesita aprender. No somos responsables de cómo el otro esté actuando, ni de lo que le esté yendo mal en su vida, y no se trata tampoco de desearle mal a nadie. Tampoco no nos malinterpreten con eso, sino que cada quien necesita. Entonces, por eso yo les decía también, a veces cuánta ayuda somos solo con el hecho de hacernos responsables de nuestras propias emociones, de nuestras propias conductas y de la forma en la que estamos respondiendo y reaccionando ante lo que acontece en nuestro entorno. Con solo eso somos una gran ayuda. Con solo empezar Definitivamente. a sanar nuestras propias heridas, ya estamos siendo una ayuda y una contribución para el mundo y para el planeta. Exacto, es que cuando sano yo, sana mi entorno. Entonces siempre vale la pena invertir en mí mismo porque el principal beneficiario voy a ser yo. Entonces, si me enfoco por tener una mejor comunicación en mi casa, por poderme poner dominio propio para no perder el control en ciertos momentos, si desarrollo la paciencia, la tolerancia a la frustración, o sea, todas las cosas que necesitamos desarrollar como seres humanos, a la larga eso le va a hacer bien obviamente en la relación, pero me va a hacer mucho más bien a mí, porque no voy a andar con los ataques de pánico, no voy a estar de pronto buscando una sustancia para poderme calmar porque no me sé autorregular. O sea, qué importante es seguir invirtiendo en mi relación conmigo mismo y como siempre yo digo, no importa la edad que tú tengas, la edad más importante es la que tienes hoy, porque este proceso no termina. Yo lo comparaba como las capas de una cebolla. O sea, no importa la edad que tú tengas, siempre va a haber una parte que hay que remover, hay que podar, hay que arreglar, hasta que Dios determine que es el último día de tu vida. Pero mientras estemos caminando sobre esta tierra, es muy importante que aprendamos a identificar de qué carecemos para poder tomar acción en eso. Y creo que hay muy pocas personas o un muy poco porcentaje se dedica de verdad a asistir a los talleres, a escuchar nuestras conversaciones, a leerse un libro. Eso es demasiado importante. Yo descubrí el valor y el tesoro que eso era para mí porque tuve que caer en una relación de mucho abuso y mucho dolor para darme cuenta que era lo que estaba pasando y de qué pata estaba cojeando. Entonces, por eso digo que charlas como esta, eh, las conferencias, la ida a la terapia, lo que sea, no es cuestión de locura, es cuestión al contrario, de cordura, porque mientras más cuerdo sea, mi relación conmigo va a estar mejor, voy a tener más paz y por tanto mi entorno va a sanar. Así que gracias por acompañarnos esta noche y esperamos que nos sigan acompañando. Gracias a ti, mi bendecida coach, por invitarme una vez más. Tú también me bendices cada vez que hablamos, eso es una terapia, eso nos salen Sí, re- nos hacemos terapia mutua. y no lo hacemos ni conscientemente, empezamos simplemente a compartir lo que sabemos y ¡plin! Se le prende a uno como el bombillo de cosas que no había entendido de cierta manera, como cuando tú me las dices o cosas así, ¿no? Que Sí, a mí se me han exacto. quedado muchas cosas de las que tú me has dicho que has identificado en mí y yo, ay, sí, yo no me había dado cuenta y viceversa. Entonces, no hay nada más maravilloso que tener una persona con quien contar y que puedas traer conocimientos, consejos y bueno, y seguir adelante en el Eso que proceso de estás la vida. diciendo, Lili, me trae a recuerdo de que con esto de poner límites, eh, quiero invitarlos, ya para cerrar, quiero invitarlos a cuál va a ser su plan de acción a partir de hoy, cuál va a ser tu decisión, porque para empezar a cambiar nuestra vida necesitamos empezar a tomar decisiones. Ese es el primer paso, la decisión de que voy a empezar a poner límites. ¿En qué? Hacer una lista cuando yo le estoy respetando a los demás, cuando estoy dejando de respetar a los demás, cuando yo me estoy respetando a mí y cuando estoy permitiendo que me falten el respeto.
¿Cuáles son esos límites que a partir de hoy yo voy a empezar a poner y cómo los voy a poner en práctica, teniendo en cuenta todos los tips, los consejos y las herramientas que nosotros compartimos en este live? Porque, o sea, de nada sirve que digas, muy bueno y todo, pero si no tomas acción hoy, ahorita, en este preciso minuto cuando terminemos este live, tu vida va a seguir igual. Exactamente. Se me viene a la memoria, Lili, esta frase del psicoanalista Carl Jung, que dice, lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. ¿Qué es resistir? Resistir es no querer aceptar aquello que no me gusta y querer siempre controlar o querer siempre cambiar mi entorno, cambiar a los demás, pero no querer cambiar yo. Eso es lo que resiste. Y eso Y es si lo, no acepto, y si y no si no acepto, acepto, no no se voy a poder transforma. transformar. Exactamente, exactamente. Entonces, Entonces, los dejo con esa frase. Les agradezco también que se hayan conectado. Los invito a que por favor le den like y que sigan la página de la Comunidad Internacional de Líderes de Honduras. También pueden seguir a mi amiga Inspira by Lili en su página, tanto en Facebook como en Instagram. Compartan este contenido para que sepan que le puede servir. Y bueno, ya les dejé ahí mi número para quienes quieran el ebook. Con mucho gusto se los hago llegar. bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a ti una vez más. Gracias por Bien. invitarme y aquí vamos a continuar ¿cómo se dice? En la brigada para poder sanar. Sí, también coméntenos de qué otro tema les gustaría que habláramos el próximo viernes, así que los esperamos a la misma hora por el mismo canal. Alisten su tacita de café, su refresco para que se sienten a conversar con nosotras. Un gusto haber Exactamente. compartido Un este abrazo. espacio con ustedes y para quienes nos verán en el futuro bendecido fin de semana. Igualmente. Gracias. Ya se acabó.